En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es lunes 16 de junio, después de la fiesta de la Santísima Trinidad y también el primer domingo de Pentecostés. Las lecciones del día de hoy, en el que se celebra la misa del primer domingo, leemos lección de la epístola primera del apóstol San Juan. Carísimos, Dios es caridad. En esto se demostró la caridad para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. Esta caridad estriba no en haber amado nosotros a Dios, sino en habernos Él amado primero y enviándonos a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. Carísimos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros y su caridad es perfecta en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros fuimos testigos de vista y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él. La perfección de la caridad de Dios con nosotros es tal que nos llena de confianza para el día del juicio, pues tal como Él fue, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, sino que la caridad perfecta echa fuera el temor servil, porque el temor tiene su pena, y así el que teme no es perfecto en la caridad. Nosotros, por lo tanto, amemos a Dios, ya que Dios nos amó primero. Si alguno dijere, yo amo a Dios, y aborreciere a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ve? Y sin embargo, este mandamiento tenemos de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Se os depositará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada y desbordante. Porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Les decía también este símil: ¿acaso podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No es el discípulo más que el maestro? Mas será perfecto todo aquel que fuere como su maestro.
¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame, hermano, sacarte la mota del ojo, no viendo tú la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después verás cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Y ayer celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Hermosos textos encontramos en la Santa Misa de esta fiesta. Bendita sea la Santa Trinidad y la indicible unidad. Alabémosla porque ha obrado con nosotros su misericordia. Señor, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuán admirable es el nombre del Señor desde siempre, desde Adán y Eva, desde los patriarcas y desde los profetas. En la epístola de la misa de ayer, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, 33-38, leemos: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán impenetrables sus caminos. Porque de Él y por Él y en Él tienen existencia todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11 nos habla de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Como en el Antiguo Testamento, como dijimos en la homilía de ayer, los patriarcas conocían perfectamente la Santísima Trinidad, muy especialmente cuando hablamos de Abraham. Y esto es así porque la única religión con la cual Dios siempre se relacionó con todos los hombres, desde Adán y Eva, la verdadera religión, la única manera de relacionarse con Dios verdaderamente, pasó a través del pueblo judío. Y por eso decimos que de los judíos viene la salvación, en el sentido de que Dios eligió a los judíos para que pasase a través de ellos la única religión de nuestro Dios, la Santísima Trinidad, la religión de la Santísima Trinidad. Y por eso se manifiesta en varios pasajes del Antiguo Testamento la Santísima Trinidad. Como dijimos ayer también, velada al pueblo, tal vez no todo el pueblo lo entendía, solamente los patriarcas, especialmente Abraham. En los últimos tiempos, la conversión de los judíos debe entenderse no como el paso de una religión a otra, sino como el regreso de ellos a la verdadera fe, porque tenían verdadera fe en el Antiguo Testamento. Los patriarcas, Abraham tenía la verdadera fe. Luego, con el correr del tiempo, los judíos van apartándose poco a poco de la verdadera fe, sobre todo con el fariseísmo, al punto de que cuando llega nuestro Señor Jesucristo,
lo rechazan y lo matan en la cruz. Entonces, para los judíos, la conversión significa volver a sus raíces, pero perfeccionadas por nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a decir el texto, en la Iglesia Católica. Entonces hay que entenderlo de esa manera. A la conversión de los judíos es la perfección de la fe que siempre que ellos tuvieron desde el principio, que después se apartaron y que les es presentada ahora en el catolicismo. Entonces no es el paso, vuelvo a repetir, de una religión a otra, sino es la perfección, el verdadero entendimiento de la fe que ellos tuvieron desde el principio y que se fueron apartando, y que ahora deben aceptar como perfeccionada por nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre hubo una sola religión, con un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad, como así lo profesó el patriarca Abraham. Y el catolicismo es la continuación de la única y verdadera fe o religión con la cual el hombre se religa a Dios, se une a Dios. El catolicismo es la perfección, el cumplimiento de la ley, de la fe. Es la nueva ley obrada por nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad en su primera venida, a partir de la cual precisamente se constituye la Santa Iglesia Católica. La primera venida, entonces, obra como instrumento de perfeccionamiento de la ley de Dios, de la fe en el verdadero Dios, y sabemos que desde el costado abierto del cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, por la lanza, por la herida que le dio la lanza, infligida por la lanza, salió agua y sangre, salió la Iglesia Católica, la perfección de la fe en la Santísima Trinidad, desde siempre. La Israel de Dios, la continuación de la verdadera fe desde siempre, porque no puede cambiar la fe en Dios. La fe en el verdadero Dios es desde siempre, desde que Dios crea a Adán y Eva, solo que se ha ido manifestando progresivamente hasta llegar a su perfección con nuestro Señor Jesucristo, y desde allí comienza a llamarse la Iglesia Católica. Pero es la misma fe que la de Abraham, perfeccionada ciertamente. Y quienes hicieron una nueva religión con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a partir o usando la verdadera religión, fueron los judíos, por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Por no aceptar la perfección de la ley, ellos siguieron con la imperfección de la ley, podríamos decir así, y eso constituye, o mejor dicho, se degeneró en una nueva religión llamada judaísmo, que es lo que tenemos el judaísmo de hoy, que no es verdadera religión de Dios. Entonces, el judaísmo es una degeneración de la verdadera fe, o a partir de la verdadera fe, por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo que vemos hoy es una degeneración de la verdadera fe, un apartarse de la verdadera fe, una corrupción de la verdadera fe, por no aceptar la ley nueva de nuestro Señor Jesucristo, por no aceptar la perfección que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. Se apartaron, y al apartarse de Él, de nuestro Señor Jesucristo, hicieron o degeneraron en una nueva religión que es conocida hoy
como el judaísmo. Que en la homilía de ayer hablábamos que por esa degeneración, porque ellos creían en la Santísima Trinidad, al menos los patriarcas, como dijimos, Abraham, la degeneración es caer en entender a Dios como tres personas, como lo hizo Abraham, a entender a Dios como una sola persona, lo cual va en contra de la fe, de la verdadera fe. Porque el Dios de los judíos hoy, Dios del judaísmo hoy, al igual que el del Islam, es un Dios unipersonal, una sola persona. No es el Dios trino verdadero. Entonces la degeneración, digamos, consiste principalmente en eso, en pasar del Dios trino a decir que el Dios es una sola persona, lo cual es una herejía. Hoy lo mismo hizo el Conciliábulo Vaticano II. Se apartó de nuestro Señor Jesucristo, degeneró en una nueva religión, podríamos decir nueva, que se hace pasar por la Iglesia Católica y que no lo es, con todos los falsos papas, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Bergoglio o Francisco, y ahora León XIV, falsos papas, o líderes de una nueva religión que se hace pasar por la Iglesia Católica. Entonces, una degeneración de la verdadera fe católica. Vuelve a ocurrir lo que ocurrió con los judíos, pasar del verdadero Dios, como siempre lo profesó el Vaticano, hasta que llegó el Conciliábulo II, Vaticano II, verdadero Dios, tres personas, a un Dios unipersonal que une a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo aceptan que Dios sea una persona y no aceptarían jamás que es tres personas porque es algo incomprensible, como lo explicamos ayer. Entonces lo que es incomprensible es dejado de lado, no es práctico, no es saludable, se podría decir, irónicamente, para los conceptos del mundo, para el bienestar del mundo. O sea, que el mundo tenga que pensar que Dios son tres personas es demasiado para el mundo. Entonces volvamos a la idea de que Dios es una sola persona y así contentamos a todas las religiones del mundo y así nos unimos en una misma idea, en un mismo concepto de Dios, falso ciertamente. Bien, entonces el Conciliábulo Vaticano II, al igual que lo que hizo el farisaísmo en épocas de Jesús, comenzó o degeneró en una religión falsa. Para los judíos es lo que se conoce hoy como el judaísmo, religión falsa, con un Dios unipersonal. Para el Conciliábulo Vaticano II es lo que se conoce hoy como esta secta que se hace pasar por la Iglesia Católica, también con un Dios falso, unipersonal, y no el trinitario de la Santa Iglesia Católica. Por eso la necesidad urgente de tomar conciencia de esto, de salir de esa religión falsa del Conciliábulo II que adora a un Dios unipersonal y no adoran al verdadero Dios trinitario. De ahí la importancia de predicar sobre la Santísima Trinidad, la importancia de la fiesta de la Santísima Trinidad que da el inicio de lo que es el tiempo después de Pentecostés. Bien. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso está en San Mateo,
5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesucristo no vino para desechar lo que el Padre había estado haciendo por miles de años, educando a los hombres, desde Adán y Eva, y después pasando por hombres muy importantes como Noé, como Elías, y hasta llegar a Abraham, y hasta separarse para él un pueblo propio, los israelitas, en el cual nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dice claramente que Él no vino para abrogar esa ley, que es la ley de Moisés o los profetas. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, porque volvemos a repetir la idea, una sola es la fe desde que Dios crea. No podemos relacionarnos con Dios con distintas fe, por así decir, en distintos momentos de la historia de la humanidad. Una sola es la fe, solo que se va explicitando o perfeccionando con el correr del tiempo. Entonces Cristo lo dice claramente, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir en el sentido de perfeccionar, que es lo que hizo, bueno, ya lo explicamos. Para cumplir, es decir, continuar la verdadera fe, pero en su perfección, verdadera fe a la cual los judíos nuevamente tienen que entrar, porque se apartaron, como dije recién. Tienen que entrar a la Iglesia Católica, que está en las catacumbas, aquí las catacumbas de Córdoba, que está en la clandestinidad, que no permiten que tomemos un respiro y andremos libremente por el mundo. Y especialmente aceptar la Santísima Trinidad, el único y verdadero Dios del cual ellos se apartaron cuando vino nuestro Señor Jesucristo. La conversión de los judíos debe entenderse entonces del regreso a la Israel de Dios, la verdadera fe de Dios, cuando se apartaron al rechazar el Mesías que continuó en la Iglesia Católica, que surge en el momento en que Él muere en la cruz, como dijimos, a la cual tienen los judíos que regresar por medio, ¿cómo regresan los judíos a la iglesia, a la verdadera fe? Por medio de los dos testigos que encontramos en el capítulo 11 del Apocalipsis, dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Elías es uno de ellos, con toda seguridad. El otro es discutible, pero no importa ahora. Puede ser Moisés, puede ser Enoc. Entonces, ¿cómo llegan los judíos a la verdadera fe? ¿Cómo se reintegran a la verdadera fe? A través de los dos testigos y principalmente a través de San Juan, pues a San Juan se le da la orden de volver a evangelizar. ¿Y a quién va a evangelizar San Juan? Sino a los propios de su pueblo. Y eso es algo extraordinario. La conversión de los judíos o el reintegro de los judíos a la verdadera fe trinitaria de la Iglesia Católica es algo similar a lo que le sucedió a San Pablo en su conversión. San Pablo, por el mismo Cristo que se le apareció en el camino, a los judíos, la conversión por los mismos de su pueblo, como ya dijimos, Elías y Enoc o Moisés y San Juan, ya ellos entrados en la iglesia de la Santísima Trinidad, el único Dios y verdadero, los judíos convertidos hoy a través de los dos testigos
el patriarca, el profeta y el apóstol, y este es el apóstol San Juan, que sin él, por designio de Dios, que lo envía nuevamente a evangelizar, es imposible que entren nuevamente los judíos a la Israel de Dios. Es imposible el reintegro de los judíos a la verdadera fe en la Santísima Trinidad sin que actúen estos personajes nombrados en el Apocalipsis. Muy específicamente los tres están nombrados en el Apocalipsis, los tres heraldos del Apocalipsis, los dos testigos en el capítulo 11, San Juan cuando se le da la orden de evangelizar de nuevo, también en el Apocalipsis. Entonces es imposible que ellos entren sin la obra de estos, de los dos testigos y San Juan. La cual va a ser llevada a cabo a través, el reingreso, va a ser llevado a cabo a través del bautismo, porque no hay otra puerta para entrar en la Iglesia Católica sino a través del bautismo. Única puerta de entrada a la Iglesia y también al sacerdocio, aceptando la Santísima Trinidad. Y nos dice el Evangelio, San Mateo 28, 18, 20, id pues, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo cuanto os he mandado. Y comenta estos pasajes Monseñor Straubinger. Enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado, porque los judíos, una vez convertidos, una vez reintegrados a la verdadera fe, van a evangelizar el mundo. Algo que puede llegar a sorprender hoy. Los que van a evangelizar el mundo en los últimos tiempos son los judíos reintegrados a la verdadera fe. Que se entienda bien, no van a predicar el judaísmo de los fariseos o del sionismo. Los judíos van a ser reintegrados a la verdadera fe, van a ser católicos y van a evangelizar el mundo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Las enseñanzas de Jesús fueron completadas según lo anunciara él mismo en San Juan 16:13 por el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles, los demás libros sagrados que hoy forman el Nuevo Testamento, dice Straubinger. De esta manera, según se admite unánimemente, como leemos en 1 Timoteo 6, 3 y 20, la revelación divina quedó cerrada con la última palabra del Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos dice precisamente eso. El reintegro de los judíos a través de los dos testigos y a través de San Juan. Dice la encíclica Divino Afflante del Papa Pío XII del 30 de septiembre de 1943. Erraría quien supusiese que la jerarquía, está hablando de la jerarquía de la Iglesia Católica, estuviera llamada a crear o a enseñar verdades nuevas, como están haciendo, por ejemplo, con la tesis. Entonces, creemos algo nuevo para poder explicar el debacle que hay hoy, la confusión que hay hoy en la Iglesia. Enseñemos verdades nuevas, no nos basemos en las enseñanzas que teníamos antes. Bien, no está llamada entonces la jerarquía a crear o enseñar verdades nuevas, dice Pío XII, que no hubiere recibido de los apóstoles. La tesis no viene de los apóstoles, sea por la tradición escrita en la Biblia, sea por tradición oral de los mismos apóstoles. Se entiende así cómo la jerarquía eclesiástica no es ni pretende ser una nueva fuente de verdades reveladas, sino una predicadora de las antiguas, según aquí ordena Cristo,
De la misma manera que la misión del Tribunal Superior encargado de interpretar y aplicar una carta constitucional y de una universidad encargada de enseñarla, no es la de crear nuevos artículos ni quitar otros, sino al contrario, guardar fielmente el depósito, de modo que no se disminuya ni se aumente, dice Straubinger. De ahí, como lo dice Pío XII, la importancia capitalísima de que el cristiano conozca en sus fuentes primarias ese depósito de la revelación divina, ya que, según declara el mismo pontífice, muy pocas cosas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia, y no son muchas más aquellas en las que sea unánime la sentencia de los santos padres. No nos obliga la interpretación de la Sagrada Escritura, del depósito de la fe. Pío XII nos está diciendo que no tiene que ser, o no nos obliga a que sea sí o sí, tajantemente unánime la sentencia de los santos padres. Entonces, hay una discusión, hay un sano desenvolvimiento del dogma, una explicitación del dogma, que obviamente implica que no hay unanimidad en la sentencia de los santos padres. Eso lo dice Pío XII en la encíclica Divino Aflante. Un poquito largo ha salido hoy. Concluimos con un punto del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort para reverenciar a nuestra Madre Santísima. Debemos decir también con el Espíritu Santo: toda la gloria de la hija del Rey está en su interior. Salmo 45 o 44, según las versiones, versículo 14. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Viva la Santísima Trinidad, Cristo Rey, María Reina, que están viniendo ambos en la parucía. Vivan todos los ángeles y santos del Señor, que también vienen con ellos en la parucía. Hermosísimo esa imagen, esa realidad futura. Ven, Señor, ya no tardes, prepáranos para tu pronta venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.